Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a la sede de la Fundación Pons. Muchas gracias por acompañarnos, por el interés de estar con nosotros en una más de nuestro ciclo de conferencias de arte en la sociedad contemporánea. Para nosotros es un placer haber podido organizar este ciclo de conferencias de la mano, gracias a la colaboración de la Fundación Ibercaja y gracias también a la colaboración del Círculo Art Analytics. Quiero especialmente dar las gracias a dos personas que nos han ayudado muchísimo a poder organizar este ciclo de conferencias. Guillermo Fornes, que hoy está aquí con nosotros. Guillermo es artista, es empresario y es colaborador y es experto de arte y nos ayuda a la Fundación Pons. Y por otro lado también a Fernando Rodríguez Lafuente, que va a ser quien ha estado moderando estas jornadas, hoy está de nuevo con nosotros. Fernando Rodríguez Lafuente, yo me imagino que muchos le conocéis. Él es, aparte del coordinador de la Mesa de Cultura de Madrid Foro Empresarial, es el director de la Fundación Ortega y Gasset y bueno, tiene un currículum, pues la verdad, que es un lujo tenerle aquí con nosotros. Este ciclo de conferencias tiene como objetivo ofrecer una reflexión sobre la realidad del coleccionismo, el mecenazgo y el desarrollo de propuestas para generar sinergias entre el mundo del arte y la empresa, por parte de relevantes personalidades en cada uno de estos diferentes ámbitos. La primera jornada que hicimos, estuvimos hablando sobre los nuevos retos, los NFTs, blockchain y la digitalización. En la segunda jornada hablamos sobre el arte y el mecenazgo. Y hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros a nuestros expertos y nuestros ponentes para hablar sobre arte, historia y sociedad. Comentarles que las dos jornadas anteriores están grabadas, o sea que si no tuvisteis oportunidad de verla, podéis verlas en nuestras páginas web, tanto de la Fundación Ibercaja como de la Fundación Pons, tenemos subidas el vídeo de las conferencias. Y bueno, que es todo un lujo para nosotros, bueno, pues el haber podido organizar estas conferencias que queremos seguir en esta línea, pues ofreciendo más actividades de este tipo para todos ustedes. Al finalizar la conferencia, bueno, tendremos una pequeñita copa de vino para poder disfrutarla, pero luego tenemos hoy es un día especial donde coincide también con la inauguración de una exposición. Nosotros, la Fundación Pons, somos un espacio cultural donde apoyamos el arte y no solamente con las conferencias, sino también pues, con las exposiciones culturales que tenemos. Y hoy abajo, en la segunda y en la primera planta, tenemos una exposición de dos artistas, Isabel Martín Morello y Loreto Saura. Exposición Lo visible y lo invisible, con lo cual al finalizar la conferencia pues os invitamos a poder también estar con nosotros en la inauguración de la exposición con las artistas. Y bueno, le doy la palabra a Íñigo Aguirre, que es director del área territorial de la Fundación Ibercaja. Íñigo, muchísimas gracias, que de verdad ha sido un placer haber podido colaborar con vosotros. Muchas gracias, el placer también ha sido nuestro. Encantados de haber colaborado con Fundación Pons en este ciclo, que la verdad es que bueno, pues nos ha traído muchas satisfacciones y gracias también de forma especial a Guillermo, a Circular Art Analytics y a Fernando, que también lo han sabido gestionar y conducir. Bueno, pues muchas gracias en nombre de Fundación Ibercaja, por supuesto, por impulsar esta nueva cita que hoy nos reúne en torno al mundo del arte. Y bueno, pues como ha dicho María Jesús, el objetivo del foro de debate que hoy clausuramos pues ha sido poner el acento en esos temas candentes que la industria del arte tiene ahora mismo entre las manos, ¿no? Hemos podido explorar como ha avanzado pues una pequeña parte de un mundo que es muy complejo y que, como en la mayoría de sectores y de industrias hoy en día, pues se encuentra en un periodo de transformación importante, ¿no? Hemos visto pues cómo afectan las nuevas tecnologías a la creación y a la comercialización de la obra del artista. Hemos analizado el cambiante papel del mecenazgo dentro del mundo de las exposiciones y de la venta de arte. Y bueno, pues hoy nos despedimos poniendo el foco en este tema que es un poco más abierto y quizá hasta filosófico, ¿no? Que es el papel del arte, el papel que tiene el arte dentro de nuestra sociedad. Y bueno, en Fundación Ibercaja llevamos casi 150 años precisamente haciendo esto, ¿no? Contribuyendo a que el arte y el conocimiento pues estén al alcance de todos, ¿no? De toda la sociedad. Eso es algo que ha formado parte de nuestro ADN desde nuestros orígenes y es una labor no pequeña a la que también pues, dedicamos mes a mes mucho esfuerzo a través de nuestras exposiciones, de conferencias, de mesas de debate que programamos pues, bueno, tanto en nuestros centros culturales como aquí en Madrid, en este caso con Fundación Pons. Y bien, pues por eso sabemos y coincidirán conmigo en que todas estas actividades, todo lo que el mundo del arte y de la cultura aporta a la sociedad, pues es mucho, ¿no? El arte y la cultura nos fortalecen, contribuyen a nuestro desarrollo, a un pensamiento
crítico y a una pluralidad, pues bueno, que siempre es necesaria en una democracia del siglo XXI como la que tenemos. No me quiero extender más, bueno, seguro que vamos a profundizar en estas cuestiones de la mano de Fernando y de nuestros invitados, de modo que muchas gracias a todos una vez más por su asistencia y Fernando, os escuchamos. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Bueno, ahora que es la tercera mesa de debate y la última, mientras te estaba escuchando, Íñigo, se me ha ocurrido decirte o implorarte, Íñigo, no nos olvides. O sea, esperamos seguir con otros ámbitos también de la creación, como en este caso está siendo en este momento el arte. Pues sí, gracias a todos, buenas tardes, y vamos a dar comienzo a la tercera mesa de debate. El título general ya se ha dicho, la función del arte en la sociedad contemporánea, y hoy especificándolo más, la función del arte como reflejo de la sociedad contemporánea, con diferentes propuestas como es mercado, cuestión expositiva y tendencias del arte actual. Yo después estableceremos el coloquio que es habitual, ha sido habitual en las dos sesiones anteriores, pero lo que sí podemos adelantar ya es que nos enfrentamos a un asunto arduo, complejo, que puede ser incluso envenenado, y que yo espero que tan relevante en este momento como sea motivo de interés para todos. Sin más, porque aquí los principales son los que saben de esto, y les voy a dar la palabra inmediatamente. En primer lugar, Lucía Mendoza. Guillermo es estajanovista y entonces me envía unos currícula que si yo leyera los currícula nos cargábamos el coloquio. Entonces, entre otras cosas porque también se empeña a traer a gente que sabe de lo que va a hablar. Y eso significa que tiene un largo currículum. Y claro, entre el largo currículum y demás, pues así que me vais a permitir, aunque sea una ordinariez probablemente, el que haga una brevísima presentación de cada uno para que ocupemos el tiempo en lo que lo tenemos que ocupar, vosotros sobre todo, que es en contarnos vuestras opiniones, vuestra reflexión, vuestra interpretación sobre el asunto que nos convoca, ¿no? Así que, en primer lugar, si os parece, le doy la palabra a Lucía Mendoza, que es de la Galería Lucía Mendoza, que es vicepresidenta. Guillermo te ha puesto vicepresidenta de Arte de Madrid, pero yo creo que, salvo ser vicepresidenta del Real Madrid y cosas así, eres vicepresidenta en todo lo que tenga que ver con el arte, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Y eso aquí tiene mucho mérito. O sea, es decir, combinar las dos no creas que es fácil. Así que, Lucía, muchas gracias por venir y adelante, por favor. Pues para abrir el tema, yo venía pensando estos días, ¿no?, en cuál iba a ser mi aportación o cómo podía yo hablar de la función del arte en la sociedad actual, ¿no? Es una pregunta que nos hacen muy a menudo. ¿Para qué sirve el arte contemporáneo, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? ¿O qué es el arte contemporáneo? Yo creo que fundamentalmente el arte contemporáneo es un medio de expresión, es un lenguaje y como tal es transmisor. Dado que el que transmite es un ser humano que vive dentro de una sociedad, para mí tiene dos ejes principales: transmisor de emoción, de emociones, y generador de pensamiento. Entonces, yo diría que sobre esos dos grandes pilares surgen un montón de acercamientos al arte contemporáneo, de propuestas del arte contemporáneo, que generalmente lo que hace es proponer preguntas, abrir temas, exponer temas para generar conocimiento y interés por el mismo tema, o explorar las emociones humanas en un rango enorme, puesto que cada uno interpretamos las emociones de una manera y cada uno sentimos las emociones de una manera. Entonces, yo creo que básicamente son las dos patas sobre las que se apoya el arte contemporáneo. Por supuesto, es mucho más complejo y tiene muchas más connotaciones, pero básicamente, como principio, yo partiría de esa base. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. A continuación, pasó la palabra a Alfredo Melgar. Alfredo Melgar, bueno, a mí ya solamente su relación con gentes como Calder, Miró o Chillida, pues verdaderamente no solamente me parece
algo formidable, sino algo, si él me lo permite, envidiable, ¿no? Colaboró con la muy histórica Galería Maek, donde Villamonte es coleccionista, es editor, amigo en su día, como he citado, pero ahora lo quiero subrayar, de Joan Miró. Él, en su finca de Garoza de Bracamonte, en Muño Galindo, en Ávila, llevó al artista Agustín Ibarrola y ha construido un bosque de Oma obulense, ¿no? En piedra. En piedra, buena matización, no en árboles, y son 115 piedras pintadas que se inauguró prácticamente recientemente, en septiembre de 2015. Hace ya más de 40 años que funda la Galería Alfredo Melgar y Villamonte Editores, y se dedican efectivamente a la producción de exposiciones, a la edición de arte y a la creación y promoción del arte contemporáneo. Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, una vez leí en algún sitio algo que lo tomé como mío, decía: el arte es algo inútil, pero imprescindible. Esto me pareció una manera genial de definir lo que realmente es para los seres humanos el arte. Efectivamente, tuve la gran suerte de conocer y trabajar con Joan Miró, con Alexander Calder, con Tapies, con Chillida, con toda una gama de artistas que en aquel momento trabajaban con la Galería Maek de París, que fue mucho más que una galería, fue un emporio realmente más propio de la Italia renacentista que de nuestra época, ¿no? Por muchos motivos. Yo aprendí mucho, en realidad yo era médico, había sido médico en mi primera juventud y después lo dejé por la fotografía porque quería conocer el mundo, y la medicina no es un instrumento que te permita viajar, entonces la fotografía sí. Y luego la fotografía me llevó, por un accidente de estos maravillosos que hay en la vida, a contactar con la Galería Maek y que la galería me contratara para hacer un libro sobre Alexander Calder, y ahí entré en contacto con ese mundo que es el mundo de los artistas, ¿no? Un mundo complejo, un mundo difícil. Ya sabéis que los artistas, pues, a veces uno tiene la tentación de hacer comentarios sobre sus obras y es como si tú a una señora que viene con el niño le dices: ¡ay, qué bonito su hijo, qué lindo es, qué pena que tenga las orejas tan grandes! Y entonces te has ganado un enemigo para toda la vida, ¿no? Entonces aprendí a ser muy prudente en las consideraciones que se pueden hacer sobre las obras de arte, porque al fin y al cabo siempre es subjetivo. La obra de arte, cómo la manejas, es totalmente subjetivo, ¿no? No hay un patrón que permita crear una objetividad. En fin, yo me enriquecí personalmente muchísimo con el contacto con todo este mundo del arte. Tuve la enorme suerte de, a través de Calder en Nueva York y en Connecticut, pues conocer a Arthur Miller, a James Johnson Sweeney, en fin, a todo un arco de artistas e intelectuales que me enseñaron muchísimo. Y bueno, pues así fue mi vida en síntesis hasta que volví a España y efectivamente fundé una pequeña editorial de obras así pequeñas, en pequeñas ediciones, ¿no? Y luego pues hice galería durante un tiempo, pero era difícil el trato con los jóvenes artistas, que eran los que me interesaban, y entonces decidí construir otras cosas que eran exposiciones itinerantes por el mundo, que es lo que sigo haciendo hoy, llevar exposiciones, pues Miró, Calder, los aborígenes australianos, Leonardo da Vinci, etcétera, pues por diferentes museos y lugares del mundo entero. Y esa es la cuestión en síntesis. Muy bien, pues vamos completándolo. Para cerrar este primer ciclo de intervenciones está Benjamin von der Bethke. Perfecto. Muchas gracias. Porque, en fin, se agradece. Se agradece la pronunciación. También, Lucía, Alfredo, lo tuyo también tampoco va mal, porque, o sea, siento una cierta envidia porque yo le conocí y le traté a través de la Fundación Ortega y Gasset y de la revista Occidente que dirijo. Le traté, insisto, cuando estuvo en Madrid muchas veces, porque un discípulo suyo era Jorge Lozano, pero haber sido discípulo de Umberto Eco, que considero, y muchos, que junto con George Steiner
fueron los dos últimos humanistas de una cierta tradición que hoy, Esperemos que no, pero... que hoy en Europa nos costaría, luego citaré alguno por si vale y entra, ¿no? Pero además de todo eso y de historia, periodismo, comunicación, hay una cosa que también en la Fundación Ortega y Gasset hemos trabajado mucho y que me interesa mucho en tu currículum, que es que has asesorado a diferentes gobiernos latinoamericanos sobre algo muy importante, que la gente se lo toma a broma y que no sabe las consecuencias económicas, Tremenda. culturales y políticas que tiene, que es la imagen de marca país, ¿no? Que es algo, y el arte tiene un papel en ese sentido absoluto, ¿no? Así que Benjamín, bienvenido de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Eduardo. Y tienes la palabra. La verdad es que estoy aquí por un equívoco, ¿eh? Como todos, no te preocupes. O sea. Un equívoco que tiene que ver con mi amigo Guillermo Fornes, que me dijo, sabía que estaba organizando esto, la anterior no pude porque justo estaba en Berlín, me dijo, ¿te vienes a participar de una conferencia? Contá conmigo, me encanta. Pero era parte del panel, yo quería ser público, ¿no? Generalmente, en Madrid, desde que vivo, participo. Estábamos hablando antes de la cantidad, que me parece que goza de muy buena salud, aunque debe haber diferentes criterios sobre la calidad, digamos, ¿no? De estos encuentros. Y me gusta ser público y escuchar, con lo cual había aceptado la invitación sin saber que tenía que algo decir. Bueno, porque la verdad es que de arte contemporáneo sé poco, ¿no? Así que por suerte están los otros que van a hablar seguramente más allá de las expectativas del público. Lo que a mí me interesa, y puedo agregar desde la formación que tengo de historiador, de haber estudiado semiótica, etc., es el impacto de lo simbólico Claro. en la sociedad contemporánea, ¿no? ¿Cómo nos impacta el símbolo? ¿Y dónde está en el entramado del arte contemporáneo, cómo aparece o no aparece, se lo reconoce o no se lo reconoce? Y entonces agregar algo por ese lado, ¿no? Por el lado de la antropología, del impacto inclusive simbólico del emprendimiento, que estos encuentros también juntan artistas con el mundo empresario, ¿no? Y lo que tú referenciabas por ejemplo, la imagen de marca que un país puede o quiere proyectar en base a sus propios atributos, tiene que ver también con cómo puede mostrarse desde lo simbólico eso, y que el público lo reconozca, como también trabaja, por supuesto, en otros campos de la comunicación, la publicidad, etcétera, ¿no? O sea, cómo se transmiten atributos a partir de elementos tangibles, de colores, de formas, de formato. Y por supuesto estamos en este dilema filosófico también de qué es el arte contemporáneo, ¿no? O en qué ha derivado, hacia dónde irá. ¿Dónde va a ser? Y bueno, estaremos ahí tratando de escuchar y de aportar algo. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando has citado esto, recordaba una reunión que tuvimos hace años cuando tuve la suerte de dirigir el Instituto Cervantes y nos reunimos con una serie de empresarios con intereses en sus productos hacia el extranjero. Y les estábamos dando yo creo que le estábamos dando la brasa, pero en fin, no, pero fuera de bromas, explicando. Y hay un momento en el que un empresario importante, de una muy importante empresa de cavas catalanes, nos levanta, nosotros habíamos estado hablando de lo simbólico, casi de la historia, ¿no? Y se levanta el tipo con buen criterio y nos dice, miren, eso que ustedes están contando es interesantísimo, pero a mí lo que me interesa es vender más cava en Japón. Y nosotros creo que fue, no sé si estaba Emilio Lamo de Espinosa o Pepe Varela, creo que fue Pepe Varela quien les respondió, mire, es que esto de las ideas tiene consecuencias, ¿eh? O sea, que no es ninguna broma. A veces piensas que hay que ser muy práctico, muy ejecutivo, sí, pero antes de lo práctica y la ejecutiva está esto, ¿no? Y está lo simbólico que tú representas. Yo os iba a preguntar, por cierto, ya que lo ha citado además Alfredo, pero hay un
seguro que tú le conoces, Benjamín, uno de esos últimos humanistas, que es el italiano Nuccio Ordine, que tiene un libro que le recomiendo a todos que se llama La utilidad de lo inútil, que es como podríamos haber titulado esta charla también, ¿no? La utilidad de lo inútil, en el sentido de que el arte es algo inútil, es algo que no, pero que tiene cierta utilidad. No, pero la primera pregunta va para los tres. ¿Refleja el arte en este momento la complejidad de la sociedad contemporánea amenazada por la corrección política, la posverdad y la cultura de la cancelación? El que quiera empezar. Si no empezáis tengo otra pregunta, no preocuparos. Una pregunta mejor. Yo creo que el arte contemporáneo, por definición, sí, refleja la sociedad sí, que habita. Sí. Te puede gustar más o menos, puede encajar más o menos con esos conceptos bajo los que tú entiendes la sociedad. Pero todo el arte vive el presente que estamos viviendo, porque como dice un buen italiano, Paolo Fabri, no todos somos contemporáneos de nuestro presente. No, ni todos estamos en el presente de nuestra contemporaneidad. Exactamente. Entonces, el Pero arte... eso es, a ver, el arte en el sentido más general, en el sentido más amplio, absolutamente refleja la sociedad en la que vivimos. De distintas maneras y con distintas tendencias, pero... Alfredo, ¿hay una tendencia mayoritaria en este momento en el arte? Mira, yo creo que no creo mucho así en la relación temporal de los tiempos cortos, ¿no? Yo creo que hay una trayectoria que solamente se puede medir o categorizar a largo plazo, porque los fenómenos artísticos a veces pues hay cosas inmediatas que no trascienden porque no tienen mayor importancia. Y hay obras que permanecen olvidadas. Siempre me acordaré que Calder me hizo descubrir a un artista que yo no conocía, que se llama Ángel Ferrán, Sí, hombre. pero que aquí en España no hemos hablado de Ángel Ferrán. Y yo lo descubrí porque en el taller de Calder en Connecticut encontré unas esculturas metidas debajo de una mesa. Me parecieron, dije, pero esto no es suyo. Y le pregunté, Sandy, esto... Y me dijeron, esas son del escultor más importante español. ¿Y así? ¿Y de quién es? Y me dijo Ángel Ferrán. Y ahí me puse a investigar y averigüé de este hombre que se retiró a un pueblecito en las afueras de Madrid y allí murió. Y es un hombre intrascendente en la historia nuestra contemporánea porque no se habla de él y sin embargo es un hombre que evidentemente tiene una gran importancia. ¿Y aquí está valorizado? ¿Cómo? ¿Está valorizado aquí, está en España? No. ¿Ferrán? No, sí. Yo creo que no. Nada. Lucía, no, Ángel Ferrán pertenece a una generación que es verdad, hay muchos pintores de esa generación que están totalmente desaparecidos. Sí. Es que son... Es complejo, yo entiendo que es complejo. Eso es lo divertido. Eso es lo divertido también, efectivamente. A ver, me voy a poner en mi posición como galerista, como vicepresidenta de Arte Madrid, que aunque tú no lo creas, Arte Madrid es la Asociación de Galerías de Madrid. Que sí. ¿Cómo que me lo voy a reúne creer? 55 si me he leído galerías. Todo. Reúne 55 galerías. Las galerías somos de alguna manera el canal por el que se transmite el aire acondicionado. Sí, también. Cuando funciona. También. El arte Si quieres puedes decir por donde se transmite el arte acondicionado, ¿sabes? Perfectamente. Esa es una buena solución. Tenemos una buena frase para hoy, ¿no? Exacto. Hemos debatido sobre el arte acondicionado. Me parece perfecto. Entonces, de alguna manera somos reflejo de lo que está haciendo el arte contemporáneo. Si tú analizas lo que está pasando en las 55 galerías de la asociación, probablemente tengas una imagen bastante completa de lo que es el arte Sin contemporáneo. ninguna duda. Tienes un mapa perfecto. Claro, pues ahí lo tienes. Entonces, filtrado, obviamente está filtrado por el criterio de los galeristas, pero es un mapa que te va a indicar qué está pasando y qué ha pasado, porque las 55 galerías no somos solo arte contemporáneo, también es arte moderno. ¿Y lo hacéis? ¿El mapa y se lo enviáis a los demás o algo así? No, pero si tú analizas las 55... No, pero sería muy interesante. Hay un mapa, de hecho hay una aplicación que ¿no? te hace recorridos y puedes hacer tu propio recorrido por las galerías que a ti te interesan y te avisa de las exposiciones y de... Pero es verdad que eso te da un abanico bastante, una imagen bastante completa. Muy completa. De lo que está pasando, por lo menos en la sociedad actual. Luego te pregunto lo que está pasando. Benjamín, te iba a preguntar algo muy concreto, para la cuestión simbólica. En la literatura se da, en el cine se da, y de luego en el arte se da, que es lo que podríamos denominar la bolsa de valores, ¿no? Hay escritores
que desaparecen, o sea, que no cotizan en bolsa, permitirme el chiste, y hay escritores que reaparecen y estaban olvidados en el canon, digamos, de la crítica, de los lectores, del público y de la academia, si queréis, ¿no? Esto se contempla en todas las artes desde el punto de vista simbólico. Es notable, ahí hay un entrecruzamiento entre el azar, Exacto. el trabajo crítico, que a veces es muy criticado, es decir, el crítico de arte es fundamental, ¿no? en esto que estamos hablando, en el sentido de saber mirar lo que es valioso, o por lo menos tener un catálogo de criterios para decir esto es bueno, esto es menos bueno, esto puede funcionar, esto no funciona. Después está el público, ¿no? Y el arte contemporáneo me parece que tiene que ver con esta ruptura del arte clásico, donde el espectador, y esto es algo que ha trabajado mucho, por supuesto, Umberto Eco, Fabri, etc., ¿no? A partir de la obra abierta, es decir, que la obra se completa desde la propuesta del pintor, pero desde el espectador o del lector, en este caso que estamos hablando de literatura, ¿no? No hay solo una comunicación, una propuesta de ida, sino de retorno. Entonces, esta apertura, que además produce una semiosis a veces enorme, infinita, por eso también el tema de los límites es muy importante, hasta dónde se puede decodificar algo o tiene... me parece que es lo que hace complejo, como decía Lucía, el arte actual o las propuestas actuales. Estamos en una época riquísima de propuestas y todo puede ser arte, lo cual también lleva a lo que tiene cara tiene dorso, puede llevar a decir, bueno, ¿esto qué es, no? O no saber si es arte. Es verdad que el arte contemporáneo tiene un componente de experimentación importante, porque es el arte que está ocurriendo ahora. Es decir, todos esos artistas que están en sus estudios trabajando están en proceso de creación, con lo cual están experimentando. Todas las obras que salen o que se exponen forman parte de ese proceso de experimentación en tiempo real. O sea, tú eres artista, estás recibiendo cierta información y estás reflejando esa información. Es en tiempo real. No ha pasado suficiente tiempo como para que haya criterios históricos que definan si eso va a permanecer en el tiempo o no. Hay una cuestión. Lo que tú decías, bueno, esta cuestión de los límites del arte es un tema clave. Tremendo. ¿Por qué? Voy a citar a un gran compatriota tuyo, que es Borges, ¿no? Hay un cuento de Borges en el que dice que le pide a un cartógrafo, ¿recordáis?, que le haga el mapa del reino. Y el cartógrafo le hace a escala el mapa del reino. Y en un momento dado el rey le dice, no, aumenta la escala. Y va aumentando la escala hasta que el mapa es el territorio. Es decir, no tenemos mapa. Si todo es cultura, no sabemos lo que es cultura. Si todo es arte, no sabemos lo que es arte. Por lo tanto, desaparece. Este es uno de los grandes dilemas a expensas de la experimentación que marcan las vanguardias artísticas de principios del siglo XX y que han marcado todo el siglo. Y que lo marcan de una manera muy peligrosa. Exacto. Muy peligrosa. Hoy lo podemos ver. Pero yo iba a hacer una pregunta al hilo también de lo que ha dicho Alfredo. Hay un escritor mexicano espléndido, Gabriel Zaid, que dice, y esto vale para el artista, un escritor tiene que elegir entre tener 100.000 lectores en un mes o tener 100.000 lectores en 100 años. ¿Lo puedes aplicar al arte? Es que yo veo dos partes, ¿no? Adelante. Una es el propio arte en sí, que efectivamente si tú lo miras desde los orígenes, desde las piedras con las manos estampadas del hombre primitivo, pues tú ves que sí, que efectivamente se puede establecer una linearidad, una línea que puede progresar y que se puede establecer una cuantificación y cualificación del arte. Pero a mí me interesa más el público, ¿no? El receptor, porque eso tiene mucho que ver ya con un aspecto de sensibilidad que es el que en el fondo... Yo cuando los pocos años, estuve como 6 años con la galería, haciendo trabajo de galería, y la verdad es que hice algo que me fue muy bien y me gustó mucho, que era que cuando venía alguien
y decía, oye, ese cuadro creo que me lo voy a quedar. ¿Cuánto te tengo que pagar? ¿No? Y yo le decía, mira, te lo voy a llevar a tu casa, te lo vamos a instalar donde tú digas, lo tienes 6 meses, vives con él y luego, si quieres, me lo compras. Y si no, me lo devuelves o si quieres lo cambias por otro. Eso fue estupendo porque en el fondo el arte no es una decoración, el arte toca el alma, ¿no? Si realmente lo miras. Y claro, a veces yo en mi casa cambio mucho los cuadros que tengo colgados porque hay cuadros que se extinguen, se agotan, hay cuadros que al principio se te resisten y no los ves, te gustan pero no, y de pronto al cabo de un tiempo se ofrecen, se dan y entonces se establece una relación contigo. Y esto es muy importante porque no son decoración, tienen alma los cuadros, pero no solo los cuadros. Yo recuerdo la primera vez que fui a comer a casa de Miró en Sonabrines, que en el postre Miró cogió una naranja valenciana hermosa que estaba en el frutero y estuvo como 2 minutos mirándola con sus ojos azules abiertos diciendo, ¡ah, puñeta! Y es que estaba viendo una maravilla, era una escultura, una naranja oronda, es preciosa. Y bueno, o caminando con él por la playa y descubrir un trozo de madera que ha arrojado el mar y de pronto hacértela descubrir, ¿no? Sí. Claro, porque la cuestión es que Miró conservaba la mirada primigenia infantil, que es esa mirada que ve las cosas por lo que las cosas son y no por lo que representan, ¿no? Sí. Ves un vaso de agua y un vaso de agua es una maravilla cuando tú lo mueves así, pero claro, llega un momento en que el vaso de agua es un vaso para beber. Entonces coges el vaso y bebes, ya no lo miras. Entonces miraba las cosas todavía viéndolas por lo que realmente son. Y en el cuadro ocurre lo mismo. Si aprendes, igual. yo aprendí a ver, yo no sabía ver, yo aprendí con Miró y con un poeta y escritor cubano, Carlos Franqui, exiliado, sí, señor. con Carlos, que era también un hombre que miraba las cosas viéndolas, ¿no? Entonces eso hay que aprenderlo. Sí, hay una buena anécdota de Federico García Lorca en Madrid, cuando llegan las primeras exposiciones de las vanguardias artísticas a Madrid, segunda década del siglo XX más o menos. La primera exposición de arte futurista en Madrid se hizo en donde está hoy el Corte Inglés de Preciados y los madrileños reaccionaron de una manera extraordinaria, ¿no? Porque vieron los cuadros futuristas y no dejaron un escaparate limpio de pedradas, ¿no? Ya daba un poco el... ¿Ah, sí? Pero sí, fue una cosa tremenda, lo contaba Ramón Gómez de la Serna. Pero hay una exposición ya años 20, finales de los 20 más o menos, en los que hay una exposición, no es arte surrealista, pero más o menos cercano, y hay alguien que está comentando un cuadro y dice, y está Federico delante, y dice, es que yo no entiendo nada, esto que siempre se dice, ¿no? Y Federico le dice una cosa que viene con lo que tú estás diciendo. Le dice, mire, es que esto del arte es como el deporte, se disfruta si se practica, es decir, si se aprende, ¿no? Y es verdad, porque los cuadros, las películas y las obras literarias te rechazan. Ahora se cumplen 100 años de una de las grandes y más polémicas novelas del siglo XX, que es Ulises de James Joyce, ¿no? Yo puedo confesar, estamos entre amigos, que yo intenté 4 veces leer Ulises y la leí a la quinta. El libro me rechazaba. Yo no pude leer. Porque, como decía el gran libretista de Richard Strauss, Hofmannsthal, cuando unos amigos le invitan a ir un verano a Grecia, les dice una cosa extraordinaria. Dice, no voy. Hombre, ¿por qué no? Dice, no, porque mis ojos todavía no están preparados para ver Grecia. Es decir, que a veces... Así, Lucía, ¿por dónde va el arte contemporáneo? Venga, que tú tienes el mapa. Venga. Estoy aquí a punto de explotar. Yo disiento enormemente de lo que decís. Eso. Me estáis haciendo referencias A de eso pintores venimos. del 1920. Desde luego. Pues eso no es arte contemporáneo, chiquillo. Pero si hay vamos a ver. hay arte más contemporáneo en el 20 que ahora. El arte contemporáneo, mentira. Perdón, falso. Perdón, no sé decir mentira. Vamos a ver, estamos hablando de arte contemporáneo. El arte contemporáneo tiene que romper los límites. Si Picasso no hubiera roto los límites, si Goya no hubiera roto los límites, si... ¿Me estás diciendo que hay que ponerle límites a puertas al campo? Hay un cansancio de romper límites inagotable. No, porque los romper límites luego se depura. Se ha convertido en la ortodoxia. No, luego se depura todo eso, pero es necesario para avanzar. Hay que experimentar y hay que seguir rompiendo límites y proponer cosas
insoportables. Si pero sabes, no sabes hacia dónde avanzas. No, si sabes hacia dónde avanzas no estás rompiendo límites. Ya es un terreno conocido. No tengo Claro, ni idea. romper el límite significa avanzar hacia lo desconocido. ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Tú crees que el arte progresa? Claro que progresa. O sea, que Picasso es más importante que Miguel Ángel o Leonardo da Vinci. En absoluto. Ah, entonces no progresa. Pero necesarios todos. Eso desde luego. Pues es lo mismo que el arte contemporáneo ahora. Hay artistas ahora, Olafur Eliasson, lo conocéis todos, o lo debéis conocer muchos. Sin él, habríamos prescindido una parte y ha trascendido todos los límites, ha implicado la ciencia. O sea, hay determinados artistas que tienen que romper los límites porque luego todo eso se depura, pero necesitamos eso para hacer cosas diferentes, porque si no estamos replicando. De hecho, parte del problema de la gente, del público con el arte contemporáneo cuando me dicen esto, que es, señora, no se escandalice, hace muchos años, hace más de un siglo, ya se hacía esto. Entonces, vete un poco para atrás, porque lo sabéis todos. A ver, estudia un poco lo que se estaba haciendo desde finales del XIX hasta mitad del siglo XX, se hizo todo. Todo. O sea, hoy en día, de hecho, estamos rompiendo muy pocos límites. Eso te iba a decir. Jean Baudrillard decía que el arte contemporáneo en este momento era epígono de las vanguardias artísticas. De verdad, o sea, cuando dices, es que hay que poner límites, y si no tenemos ningún límite. No, nosotros estábamos hablando... No límites, estábamos pero hablando del mapa. hacer definición de bordes o hasta dónde... Pero luego se va depurando, de forma natural. Lo que no debe es el... ¿Pero qué es lo que se depura? ¿El arte? ¿Quién es el que pone los criterios para poner el límite? ¿Quién decide dónde está el límite? Claro. Cuando es un artista el que crea, el límite se lo pondrá él. Ni tú, ni yo, ni él podemos poner límites a un artista. Cada uno tiene su propio proceso. Eso es el arte contemporáneo, la libertad de poder... De crear. De crear o de destruir. Exacto. También, porque hay tendencias... Claro, de destruir. Ajustar el término contemporáneo, porque esa libertad, como tú bien has dicho, está desde el principio de los tiempos. O sea, que ajustemos entonces el concepto de contemporáneo. Claro, como arte contemporáneo yo considero que son los últimos 50 años. No, evidente, no. Estábamos hablando un poco, si os parece, de las características. O sea, ¿en qué se distingue? Lo de los límites es una cosa general, lo has explicado estupendamente. Pero ¿en qué se distingue? ¿Cuál es la característica que distingue el arte de este momento a otros artes? Pues mira, hablando del reflejo de la sociedad, de lo que es el reflejo, cómo está la sociedad hoy en día. Eso venía. Convulsa, a todos los niveles. Ha habido una pandemia, nos faltan los marcianos por los rincones. Aparte de eso, hemos creo que tenido de todo. ¿Qué refleja el arte? Esa convulsión, expulsión del ritmo vital de la sociedad. Y desconcierto, en tiempo ¿no? real. Desconcierto, desesperación, todo lo que implica una sociedad en una situación convulsa, nueva, porque además lo que hemos vivido no lo habíamos vivido nunca, con lo cual el arte tiene que, digamos que el arte de alguna manera es... Bueno, no lo habíamos vivido nunca nosotros. Una pandemia. Hombre. Claro, bueno, desde hace muchísimos. Claro. Por eso digo sociedad. Nosotros, exactamente. La sociedad contemporánea, digamos. Exacto. Entonces, el arte es reflejo de eso. Entonces, hay que dejarlo que repose todo eso, igual que nos pasa como sociedad. No sabemos muy bien no sabemos si vamos a teletrabajar. Todos nos estamos replanteando qué hacer con nuestra vida. ¿Qué quieres? ¿Dedicarle más tiempo a tu familia? ¿Dedicar más tiempo al trabajo? El artista está igual. Está como un león en una celda diciendo, ¿y ahora para dónde tiro? Entonces, yo creo que se han roto muchos baremos y muchos criterios que estaban establecidos desde hace mucho tiempo, que hasta un punto tan profundo que nos han hecho a todos cuestionarnos todo. Bueno, y el arte no deja de ser un reflejo de eso que estas personas que tienen esa sensibilidad y que tienen esa capacidad están transmitiendo, están creando, pero están en proceso. Están en proceso. Igual que todos nosotros estamos en proceso de procesar, o sea, en momento de procesar todo lo que nos ha ocurrido. Alfredo, tú has tenido la galería. Es una pregunta para los tres, ¿no? ¿Podríais aproximar más o menos cuáles los criterios de valoración del arte? Es que esa es la cuestión, que la codificación es algo totalmente relativo, circunstancial. Hay momentos de la historia en que se ha mirado de una manera, otros de otra. Yo, por ejemplo, viví dos experiencias importantes en cuanto a la observación, en cuanto a mi encuentro con una obra artística. Una fue cuando tenía 9 años. Mi padre, que le gustaba mucho la pintura, me dijo, vamos a ir a ver una cosa que ya verás. Y me llevó a un sitio aquí en Madrid que yo me quedé estupefacto porque era Dalí, era Salvador Dalí. Y claro, yo nací en el 44, entonces España estaba todavía llena de inválidos
que iban en carritos con ruedecitas por la calle apoyándose en los puños de goma por el suelo. Eso lo he visto, lo he vivido. Y en todos los medios públicos había letreritos que decía reservado para caballeros mutilados, ¿no? Estaban las consecuencias de la guerra, había pobreza y había el dolor. Y hambruna. Y había dolor. Entonces, entrar en aquel mundo para mí como niño fue como que se me abrió una ventana a otro mundo, que claro, panes colgados en el aire, un Cristo volando, los relojes aquellos deshechos, fue una cosa que me impactó de una manera que aún hoy día no sé, pero que debió ser profundísima en mí, porque me abrió una ventana a otro mundo. ¡Qué maravilla!, ¿no? Eso es una experiencia que podríamos decir, ¿cómo diría?, sociopolítica, o algo así, ¿no? Citando a Joyce, epifánica. Epifánica. Es una epifanía en tu vida. Exacto. Y luego otra experiencia completamente distinta fue en París, en casa de unos queridos amigos coleccionistas, donde me quedé unos días con ellos y tenían colgado en el salón obra de los aborígenes australianos, del centro de Australia, del desierto, ¿no? Y yo por las mañanas me tomaba el té allí sentado y dije, joder, qué bien se convive con esta pintura, qué nutritiva. Y me gustó tanto que cogí un avión y me fui a Australia a verlo. Y allí descubrí una cultura de una belleza, de una poesía, de una inteligencia. Y el único cuadro del que no me desprendería nunca que tengo en mi casa ese es de los aborígenes. Es aborigen y es una Milky Way, una Vía Láctea, porque está llena de inteligencia, es una pintura. Y son experiencias tan distintas, esta es puramente poética y la otra pues era de otro sentido. Está claro. A ver, Lucía, ¿cómo Dígame. se valora el arte? ¿En qué sentido? ¿En qué criterios? ¿Con qué criterios? ¿En qué sentido? No, digo- ¿Valorar para comprar? ¿Valorar para admirar? ¿Valorar para convivir con él? Eso es. ¿Valorar para ver si va a trascender? Yo creo que valorar para una obra de arte, Exacto. de arte contemporáneo, para ver si va a trascender, es absolutamente imposible. O sea, en muy pocos casos. Valorar para convivir con el arte, pues te tienes que enamorar de la obra. ¿Te gusta? Te lo llevas a casa. ¿No te gusta? No te lo llevas a casa. Facilísimo, no necesitas saber más. ¿Valorar para como inversión? Pues ahí tienes que analizar el mercado, ver si tiene mercado, si se puede vender nacional o internacionalmente, si ocupa un espacio en las subastas. Hay distintos criterios para distintos... Yo creo que el arte hay que vivirlo, no valorarlo. O sea, el arte, así como os decía, tiene una parte intelectual, pero tiene un componente emocional muy fuerte. Pues muy entonces fuerte. tendríamos que decir a los que compran el arte como inversión que nos dejen sus obras a los que nos gusta el arte como, Pues como mira, vivencia, ¿no? Pues no estaría mal. Porque Pues- la mayoría de esas personas además los tienen almacenados en cajas, en grandes almacenes. Exacto. Sí. Y ahí, Benjamín, tú desde... Porque claro, Lucía lo ha planteado muy bien los diferentes apartados, ¿no? Pero claro, hay un apartado clave, que es que para que un tipo, una tipa, vendan cuadros caros, tiene que haber alguien que los ha colocado ahí, Claro. en ese lugar, ¿no? ¿Quiénes son los que colocan a los artistas en esos lugares de preeminencia para que a Lucía le interese llevarlos a su galería, Alfredo los admire o no? Sí, eso, ¿Y quién eso- coloca eso? ¿Dónde está ese entramado? Si es que podemos saberlo. que a lo No, bueno, mejor eso no, lo conocen también ustedes perfectamente, ¿no? Cómo ayuda la crítica de arte, las modas o los criterios que estén Yo creo que hay... dando vuelta. Ahora, una cosa antes de pasar a eso, Sí, sí. para agregar una... A mí lo que me interesa, o lo que yo creo que importa en la valoración del arte, es esto que decía al principio, ¿no? Es el impacto que causa en quien lo contempla. Es un criterio un poco subjetivo y de este lado, ¿no? Pero era lo que estábamos hablando antes. Esta obra de arte o esta pintura, ¿me impacta? Bueno, a mí me impacta. Podrá tener que ver con su belleza implícita, porque me produce placer estético, porque me lleva a cuestionarme un montón de preguntas que me gusta tener en la cabeza para ver si las respondo en algún momento, porque me toca un lado de la sensibilidad con la que yo estoy queriéndome hacer amigo, no sé. Entonces, esto que tiene que ver justamente con lo simbólico, es ese encuentro, ustedes saben,
que lo simbólico, y hago un paréntesis para después ya... Lo simbólico tiene que ver con estas dos partes, ¿no? Los griegos, que ya lo dijeron todo, hablaban del símbolo, ¿no? O sea, es una palabra que tiene dos conceptos, que es aquella imagen, ¿no? De que existía una piedra que tenía, por ejemplo, alguien que tenía una casa y que daba albergue, y aquel que podía ser albergado en esa casa. Se rompía la piedra y cada uno se iba con su mitad. O era un pacto que se hacía entre amigos y que se sabía que algo se iba a hacer, que ahora en las películas también aparecen, ¿no? O sea, te doy la mitad, y que después, cuando volvía a encajar lo que tenía uno con lo otro, se constituía el símbolo. Entonces, el símbolo tiene estas dos partes, ¿no? La parte visible, ¿no? Que es lo que se ve, el objeto, lo que se ve, y la parte invisible es la parte que se alejó, Sí, que no está, claro. que cuando se integra dice, wow, esto era así. Mientras tanto, yo veo un cuadro bonito o algo que me gusta, o el pintor que hizo con ese color lo que hizo. Yo veo, por ejemplo, el fondo de ese afiche que lo hizo Guillermo Fornes, y bueno, me puede gustar o no el amarillo, no sé, pero de pronto me impacta. ¿Y por qué me impacta esto? Porque yo vuelvo con algo que no está presente en la información faltante de cómo me impacta emocionalmente el concepto total, porque le encontré un significado cuando encuentro las dos partes, ¿no? Entonces, hay obras de arte, me parece, que producen esta operación, que enseguida el receptor la entiende a través de lo emocional o a través del criterio que quiera ponerle, porque puede ser un criterio monetario, es decir, eso yo seguro que si lo muestro a otro, se lo puedo vender. Es un criterio también, pero él quedó impactado ante la posibilidad de que esto tiene un valor que puede tener un valor mayor, ¿no? Y ahí está, podríamos hablar de Banksy o de lo que sea, cómo las obras de arte adquieren más valor según lo que está pasando en el contexto donde se mueven. Entonces, para mí, un criterio de valor, sumado a lo que ya se dijo, tiene que ver con esto, con cómo impacta la obra en provocar sentido. En lo emocional. Provocar sentido desde lo emocional, que me parece que es lo que hace que el arte sea contemporáneo, cuando se subjetiviza y en vez de ser mímesis, de copia de lo que han hecho el arte hasta el siglo XX, principios del siglo XX, de tratar de reflejar la imagen del mundo tal como la veo, como creo que puede ser, saco desde adentro una emoción que tiene que conectar con la emoción del que la mira, porque si no se queda solamente... Has citado, y recordaba también una frase de un teórico de la literatura, Maurice Blanchot, que decía una cosa que tú más o menos has adelantado en tu primera intervención, y él hacía una pregunta, ¿no? Y decía, ¿qué es un libro que no se lee? Y contestaba, algo que todavía no está escrito. Exactamente, muy bien. ¿Qué es un cuadro que no se ve? Algo que todavía no está expuesto. El pintor te dirá el que termina el cuadro, eso, ¿no? Benjamín, el que termina el cuadro y el que termina el libro es el espectador y el lector. Esa es una idea de tu amigo, ¿eh? Claro. Es una cuestión de amor. Es amor. Igual. No hay enamoramiento, no hay nada. El artista que tiene guardado el cuadro, que todavía no lo vio nadie. Hay negocio. Hay negocio también. Hay negocio que se mueve, bueno, y que mueve miles de millones de euros a lo largo del tiempo. O sea, oye, no sé qué pensáis de este fenómeno, de este cuadro que no existe y que se está vendiendo en pequeñas parcelas. ¿Esto qué pensáis? ¿La NFT? Pues no lo sé, es una cosa que se vende por internet que vale 40 millones de dólares o algo así. Sí, eso es una NFT. ¿Eso qué? ¿Es una inversión? No. Eso sí es, bajo mi punto de vista, Cuéntanos. Bastante especulativo, en realidad. Es bastante especulativo. Pero bueno, es otra exploración. A ver, estamos en lo digital, claramente. Se compran con Bitcoin. Claro, que el mundo del arte no explore también en lo digital, pues no sería arte contemporáneo, porque realmente en los últimos años hemos hecho una transformación, un vuelco, casi una duplicidad de vida. Tenemos una vida digital muy potente que el arte refleja, y esto no es más que una consecuencia. Volvemos a lo mismo, es esto que os decía, el laboratorio de experimentación, donde quieres de alguna manera indagar en ese terreno desconocido que además te abre 1 millón de posibilidades, y
y no es más que eso en realidad, más allá de las explicaciones técnicas, ¿no? Pero se puede vender como lo Se puede vender, es una aunque no obra, exista. protegida por el blockchain, efectivamente. Sí, es una obra eso- creada con medios digitales. Lo tratamos en la primera reunión. Exacto. Es muy interesante. Para los que saben de estas cosas y están metidos en ello, la sesión fue, interesante. para los que no tenemos ni idea, muy inquietante también, pero muy informativa de esos límites que cuenta muy bien Lucía, que se van abriendo también en el mundo digital, ¿no? Pero está bien, luego, esto es como, yo me acuerdo, no yéndome tan atrás, pero me acuerdo cuando empezó el videoarte o la fotografía. Sí, hombre, claro. Que todos decían, "Buah, o sea, vas a poner tú una foto de este señor que me va a cobrar 5.000 euros cuando yo las hago estupendas". Toda esa banalización que se hizo del videoarte o de la fotografía, hoy en día es una corriente más. A unos metros de aquí, Pues- hace solamente 47 años, estuve en el primer sitio de fotografía de estudio que se llama Fotocentro, que lo dirigía Aurora Fierro y que estaba, entre otros, Pablo Pérez Mínguez, que después fue el fotógrafo, le llamaban de La Movida, Carlos Serrano, Perpiñán, y estaba ahí y era esa sensación teníamos un fotoescuela y fotogalería, porque era de las primeras que se hacían galerías de fotografía. Y fíjate, ya hoy llevas razón. Sí, lo que es cierto es que se rompe una tendencia. Esto hace un siglo y pico habría sido el salón de los rechazados. Ya. Ahora no. Ahora por lo menos nos hemos dado cuenta de que hay que observar qué está pasando. Pero ¿no crees que en Es ese un cambio de observar tendencia. también, y tenéis una enorme responsabilidad los galeristas y los críticos, no hay cierto, a veces, y lo digo con perdón, o sea, no hay cierto papanatismo de lo nuevo? Depende de cómo el Claro, por eso te pregunto. Sí, siempre, y de lo viejo. No, el viejo ya lo hemos pasado. o sea, Muchísimo. que ya Pero lo hemos papanatismo dejado. hay de todo, en Sí, general. pero un mucho. papanatismo de lo nuevo, no de lo fashion, y que después es un cantamañanas o una cantamañanas. No lo sé, yo creo que el arte contemporáneo debe despertar curiosidad. ¿Perdón? Debe despertar curiosidad. Siempre, claro. Entonces, yo creo que mientras te acerques con curiosidad, todo es posible. Luego tú mismo depuras, un poco volviendo a lo de antes, ¿no? Te acercas y dices, mira, es que ni por muchas vueltas que le dé, no, esto no va conmigo. Ya. Yo no me siento identificado, no me habla, como tú decías, no me impacta, no me llega, no Pero, recibo. pero tú en la galería, por ejemplo, has exhibido a gente que a lo mejor estéticamente no te gusta, pero que consideras que... O sea, Nunca. ¿antepones siempre tu gusto a cualquier otro criterio? Pues claro, tú en tu casa no cuelgas los cuadros que te gustan a ti. Pues Sí, pero, la mía también. pero a veces como profesor y como crítico literario leo autores que no me caen bien, pero que considero que son buenos. Yo veo muchas obras que no me caen bien, Eso es. pero no las expongo en mi galería. Ah, ya. O sea, yo en mi galería sigo mi propio criterio, Ya, que es muy subjetivo. Bueno, No, pero está muy bien porque eso se define, no sé qué pensáis, pero eso define un poco el perfil y las características de una galería, le da la identidad a la galería. Eso es como un editor que edita lo que le gusta. Exactamente. Eso está bien. Pero es como... Está bien, sí. En cuanto a la pregunta de qué criterios, ¿no? Para Sí, decidir cuál sí y sí. cuál no, pues ¿por qué se escucha más a los Beatles que a los celtas cortos? No sé cómo decirte, ¿sabes? O ¿por qué Mozart sí, Salieri no? O ¿por qué Ángel Ferran no y Chillida sí? Ya. Es verdad que hay un componente de suerte. Bueno, pues a lo mejor uno dio con Mike y el otro no, o a lo mejor uno fue ser más comercial y otro no. Hay componentes externos. Alfredo lo ha dicho desde el principio, es muy subjetivo. Lo que pasa es que hay algunos que nos dedicamos a Mira, explicarlo. A analizar lo subjetivo. Y es Si un me, drama. si me permitís, Por favor. hay dos grandes escultores vascos, uno inmenso, que es Oteiza, Oteiza. Duda, que es el muy bien. padre de todos, pero por su carácter no tuvo la audiencia que tuvo Total. Eduardo Chillida, Total. que tenía al lado a Pili Belzunce, su mujer, que le ayudó muchísimo en la tarea, y entonces, pues, Eduardo está en los mejores museos del mundo y Oteiza, ¿no? Ha llegado el momento, si queréis, porque como veis nos podríamos alargar aquí todo el tiempo del mundo, pero si queréis hacer alguna pregunta, alguna consideración, es el momento. Yo sé que hay pintores acá entre el público, hay editores también, gente que tiene A ver, criterio de venga. saber por qué. Animaros. A ver, ahí hay una pregunta. Bueno, lo primero, felicitaros por el interesante coloquio que tenéis. Muchas gracias. Me presento, soy profesora de educación artística
Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver con la educación artística, con la importancia del arte en la sociedad? Yo sé la respuesta. Vale, vale. Estaría que- ¿Cuál es la importancia de la Claro, educación artística? Exactamente. Pues Yo esencial. creo que Pues- empiezo. Parece Yo una creo- respuesta obvia, pero... No No, sé si no, es no tan obvia, necesariamente. vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Yo creo que, hablando de educación, el arte, entre sus funciones en la sociedad contemporánea y en cualquier otra sociedad, digamos, en cualquier otro tiempo, enseña a mirar, enseña a que las miradas sean integradoras de aquello que no se ve, de aquello que no se había tenido en cuenta, de las subjetividades que justamente pone sobre el lienzo o sobre la obra el autor, y que haya esta posibilidad, que me parece que el arte contemporáneo, a pesar de todos los pesares, lo está impulsando, nos enseña a integrar miradas. Antes el arte se aprendía a mirar de una sola manera, en una sola dirección. Ahora hay tantas maneras de entrar a una obra de arte que integra y propone subjetividades diferentes, pero que también hay que educarlas, digamos, ¿no? Y el arte que esté presente en una sociedad implica integración de miradas en la diversidad de las propuestas, ¿no? Entonces, la educación, me parece, en el arte es fundamental para despojar las miradas del observador de prejuicios, de achicamientos, de formatos preestablecidos, de prejuicios. Me parece que esa es la posibilidad. Sí, enseña libertad, en realidad enseñas tolerancia. Esa es la clave, la libertad. Claro, libertad y tolerancia. Y luego, por otro lado, el arte no deja de ser, pues como decíamos antes, ¿no? Reflejo de la calidad de la sociedad, ¿no? De cómo está constituida, cómo está compuesta esa sociedad. Entonces, de alguna manera es la manera más sensible o más emocional de explicar o de entender cómo es la sociedad, que siempre será multifacética. Quiero decirte, en el arte puedes ver reflejadas muchas de las preocupaciones, de las inquietudes, de las vivencias de una sociedad, ¿no? Históricamente incluso. Entonces, al final estás enseñando desde la emoción a contemplar y a tolerar distintos comportamientos y distintos individuos y distintas colectividades. Y yo creo que eso es fundamental. En arte como en cultura, la ecuación es muy sencilla, es sumar y no restar. O sea, es decir, abrirte a todo lo Casi que... multiplicar. Yo sí, Y la suerte, sin duda. el factor En todo. imprevisto. Si me permites una Claro. pequeña anécdota para cerrar por mi parte el asunto. Por favor. Una vez me contó la mujer de Calder que era Luisa James, sobrina de Henry James. Te tengo que preguntar, sí, porque hay un capítulo fascinante que es la hija de James Joyce, que, como sabes, estuvo enamorada de Samuel Beckett, que era el secretario de Joyce en París, pero que ella tuvo una gran relación con Calder. Creo que sí. Vale, Yo no vale, conozco de eso mucho. Luego pero te iba a preguntar. Luisa, que era una mujer cultísima, hija de William, el hermano Sí, de de Henry William James, el filósofo. ¿no? Una mujer muy instruida en arte, en literatura y todo. Me contó una vez que cuando conoció a Calder, pensó para ella misma, con lo que este hombre hace, no comeremos jamás. Menos mal que tengo una pequeña fortuna personal. Es muy bueno, claro. Y es verdad, porque prácticamente hasta, bueno, todo lo que hablamos en la anterior sesión de patrocinio y mecenazgo, durante mucho tiempo los artistas están patrocinados, tienen el mecenazgo de reyes, de aristocracias o de grandes comerciantes, ¿no? Pero es verdad, o sea, en literatura, por ejemplo, el primer copyright que aparece es en 1700. O sea, hasta entonces al pobre Cervantes, ahora que se habla del pirateo, al pobre Cervantes le piratean el Quijote, pero vamos, 3 meses después de haberlo publicado, de haberse publicado en Madrid, y se lo piratean en inglés, en alemán, en italiano, en francés, y vete tú a pedirles y tal, ¿no? Y las obras de teatro se vendían, o sea, Lope o Shakespeare vendían la obra de teatro. Pero bueno, y ya, eso ha pasado siempre, ¿eh? De hecho, en España hay datos, o sea, hay datos concretos que dicen, datos prepandemia, el 80% de los pintores de este país
o de los artistas de este país no viven de su trabajo exclusivamente. Ya. Y eso es prepandemia. Supongo que ahora la situación es bastante peor. 80% es 80%, mucho, no viven exclusivamente de su Ahí hay una ecuación. O 80% es mucho o hay muchos artistas. Muchísimos. Muchísimos. Por eso digo que a ver si organizamos esto un No poco. te puedes hacer una porque Fíjate que todos los grandes nombres de la pintura contemporánea española se han dado a conocer en París, ninguno en España, Sí, o en porque no tenemos una burguesía ilustrada Exactamente. importante como Francia, como Holanda, como Alemania. que es otro de los asuntos que también hemos tratado aquí a lo largo de las mesas, que era el coleccionismo privado, Claro. que es clave, ¿no? Bueno, ¿hay más preguntas o terminamos? Venga. Anímense, venga, hombre. ¿No? Pues nada. Bueno, pues mire, lo cierto es que casi sin pretenderlo, aunque siempre pretendemos que hacer lo mejor posible, pero casi sin pretenderlo os agradezco de manera particular esta sesión porque ha sido un perfecto resumen de las anteriores también. Hemos ido tocando prácticamente todos los asuntos relativos al arte y la sociedad contemporánea de una manera bastante pasional, por otra parte, que es como hay que hacer las cosas, ¿no? Tengo que decir también, antes de terminar, que a mí Guillermo, os lo confieso aquí entre amigos, que a mí Guillermo me caía bien, la verdad, pero que después de los invitados que ha convocado aquí a estos días, a estas reuniones, para mí al menos ha sido un lujo, ¿no? Un lujo que ahora, si Guillermo me caía bien, ahora me cae mucho mejor. O sea, tengo que reconocerlo porque te lo agradezco sencillamente como moderador, como he demostrado, inmoderado, lógicamente, pero te agradezco el haber tenido la suerte de tratar y de charlar con las personas que han participado en estos tres. Ya que hablábamos de cocina, que con la materia prima que yo te he puesto delante, tú has sabido cocinar tres grandes platos y has sabido sacarle absolutamente todo el jugo y sobre todo hacernos pasar un buen rato. Porque yo creo que esto de lo que se trata es de profundizar en el misterio que es el arte, porque habéis hablado de que el arte es belleza, pero yo creo que el arte es magia y cuando se habla de lo importante y de la necesidad del arte es que suple algo que realmente no tiene parangón. La religión, que ahora mismo ha desaparecido, desde mi punto de vista, está funcionando con el arte. El mundo espiritual, las emociones, la conexión entre la gente, ahora mismo el papel del arte es ese. Yo como artista trato de que pasen cosas como la que está pasando hoy y lo que ha pasado estos días. Que todos pasemos un buen rato, disfrutemos y aprendamos. Y eso en parte ha sido mérito tuyo. No, para nada. Eso de pasar un rato es bueno. En las memorias de Baroja, que son muy buenas, memorias a la vuelta del camino, hay un momento en esa cosa tan española que empiezan a discutir si era fulanito o era menganito el que había hecho eso. Y hay un momento en el que Baroja da un golpe en la mesa y dice, señores, da lo mismo, porque aquí lo que venimos es a pasar el rato. O sea, y la vida, en el fondo, es pasar el rato. Pasar el rato de la manera más divertida y sin hacer daño excesivo a los demás. Bueno, muchísimas gracias a todos y les convocamos. Íñigo, no nos olvides, les convocamos en el otoño para ver qué hacemos, ¿no? Muchas gracias. Gracias.